Demos un segundito que los pequeños pasen a su tiempo especial. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Es una bendición poder compartir este tiempo juntos. No sé si ahí me escuchan mejor. ¿Sí? Perfecto. Vamos a abrir la preciosa palabra del Señor. No podemos empezar este tiempo de mejor forma que abriendo la palabra para escuchar lo que el Señor tiene que decirnos. Les invito a hacerlo, por favor, en el libro de los Salmos, capítulo 139. Daremos lectura a los versículos del 13 al 24. Salmos número 139, versículos del 13 al 24. En reverencia a la palabra del Señor, les invito por favor a que nos pongamos de pie para la lectura que inspira el mensaje de esta mañana. Libro de los Salmos, capítulo 139, versículos del 13 al 24. Dice la preciosa palabra del Señor: Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en el oculto fui formado, y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amén. Tomen asiento, por favor. Antes de orar para poner este tiempo a los pies de Dios, amados hermanos, conviene que hagamos algunas precisiones importantes. Primero, saber, ahí está bien, sí, que el deseo que nosotros tenemos es el de que usted concurra cada domingo acá a la iglesia para encontrarnos nuevamente, después de haber tenido una semana de intensa búsqueda y meditación, de intimidad con el Señor. Esa intimidad que se logra a través de la lectura y estudio de la palabra, la alabanza para su nombre y la oración que tanto necesitamos los creyentes para vivir en comunión con Él. Hace varios meses, desde este púlpito hablamos de la importancia de saber reconocer las falsas doctrinas y las mentiras que están dando las vueltas y pululan alrededor del mundo actual. Y hablábamos, haciendo un símil, que la mejor manera de reconocer un billete falso era conociendo bien el verdadero, todas sus cualidades, sus características. Llevar una vida de intimidad con Dios es la clave que el creyente necesita para vivir diariamente y enfrentar toda clase de engaños y trafacías que están dando la vuelta alrededor de este mundo. Todas ellas diseñadas por Satanás para alejarnos de la verdad revelada de Cristo. Con el correr del tiempo, hermanos, sabemos que cada día será peor que el de ayer. Esa es una triste realidad, pero la degradación humana no se detendrá. Y esto tiene una sola explicación: mi pecaminoso corazón, el pecaminoso corazón de toda la humanidad. Dios ha sido muy claro cuando nos enseña esto en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. El asombro, amados hermanos, ha quedado corto ante las atrocidades que se racionalizan y ahora hasta se legalizan en la actualidad. Y es que parece que ahora la razón sí necesitará fuerza, ya no como dice el dicho de que no la necesita. Las llamadas luchas sociales y reivindicaciones de derechos se han convertido en espacios que ya no reivindican nada, sino que degradan al ser humano hacia las cosas más putrefactas y difíciles de asimilar como sociedad. Dentro del bloque de mensajes que estamos transitando en estas semanas, el día de hoy vamos a enfocar a la luz de la palabra
uno de los puntos de mayor discusión, no solo en el mundo secular, sino también dentro de la iglesia, lastimosamente, en este mundo cristiano. Para entender la magnitud de este problema, hermanos, les invito a revisar 3 estadísticas que son importantes. La Organización Mundial de la Salud revela que cada año se producen aproximadamente 73 millones de abortos en todo el mundo. 4 veces más que el número de la población ecuatoriana. 4.04 veces más. La misma Organización Mundial de la Salud estima que 6 de cada 10 embarazos no deseados terminan en aborto. ¿Sí? El 60% de ellos. Y finalmente en Ecuador se estima que cada día 168 mujeres recurren al aborto para poder interrumpir sus embarazos. Esto representa 61.320 víctimas mortales al año. ¿Sí? Esa es la realidad que estamos viviendo. Si pensamos en 168 mujeres que recurren al aborto diariamente, piensen ustedes en el número de esta congregación. Y que un día dejemos de estar todos. 168, chao. Y por ahí un poquito más. Al preparar este mensaje, hermanos, fueron innumerables los pensamientos que llegaron a mi mente. Pero el púlpito no es un espacio para dar a conocer el punto de vista de nadie, sino para entender lo que Dios nos tiene que enseñar sobre los diferentes temas que Él topa en su palabra. Lo importante en todo esto, hermanos, es que nos hagamos una invitación cariñosa a cada uno a evitar también hacer ningún tipo de juicio personal, sino que más bien busquemos lo que el Señor tiene que decirnos sobre estos puntos álgidos. Les invito a que oremos para que sea el Señor el que nos muestre lo que tiene en su palabra el día de hoy. Padre de gloria, gracias por darnos la bendición de poder tener este tiempo de intimidad, este tiempo de oración conjunta, Señor, para poner a tus pies la predicación de la palabra. Padre de bondad, este es el punto central de este culto de adoración, Señor, porque si tu palabra no es predicada, nada más tiene sentido. Yo te agradezco, Padre Celestial, porque tú velas por tu iglesia, porque tú preservas tu palabra, porque tu obra se sigue cumpliendo con nosotros o a pesar de nosotros. Gracias, Padre de bondad, por la obra maravillosa de Cristo. Gracias por este tiempo, por poder abrir tu palabra con libertad y por enseñarnos lo que tú tienes para nosotros hoy. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Vamos a hablar entonces un poquito de este tema, solamente para terminar de contextualizarlo. ¿Qué es el aborto? El aborto es la interrupción del embarazo, ¿verdad? Básicamente puede tener 2 naturalezas, ¿sí? Los espontáneos y los que son de alguna manera deliberados. El día de hoy no vamos a topar el tema de los espontáneos, que es un asunto que pues no podemos llamar fortuito. El plan de Dios siempre tiene una razón, pero sí vamos a hablar de aquellos que son interrumpidos de manera deliberada por decisión de otras personas que no son ciertamente el bebé. En este sentido, hermanos, y con eso en contexto, les pido que por favor observemos lo que la palabra de Dios tiene que decirnos sobre este tema. Como hemos tenido por costumbre en las últimas semanas, estamos enfocando cada libro que abrimos entendiendo el contexto en el que fue escrito y la manera en la que está enfocado, para que no nos salgamos nunca de la revelación bíblica para tratar de adaptarla a pensamientos humanos. Esto es un riesgo que hay que mitigar y que hay que gestionar desde el estudio y la predicación de la palabra. En este sentido, como ustedes vieron, vamos a hablar hoy de un libro de los Salmos y de un salmo en particular. Sobre el libro de los Salmos podemos decir varias cosas. Yo quisiera mencionar brevemente 3. La primera, el libro de los Salmos fue escrito por al menos entre 5 a 7 escritores reconocidos que nosotros podemos nombrar, y son innumerables los no conocidos. Sabemos que varios salmos fueron escritos por diferentes personas cuyo nombre no conocemos, ¿sí? Entre los 5 y 7 autores conocidos podemos mencionar varios. El primero, David, como el principal autor, a él se le atribuyen aproximadamente 73 de los 150 salmos, es decir, más de la mitad. Por otro lado, o prácticamente la mitad, también tenemos por otro lado a Asaf, que tiene 12 salmos, los hijos de Coré, 11 salmos, Salomón tiene 2, y por ahí encontramos a Moisés con 1. ¿Sí? De ahí en adelante podemos ir encontrando a otros autores en general. Es verdad que al libro de los Salmos se le conocen como los Salmos de David, sin embargo, como acabo de aclarar, no fue su único autor. Escribir el libro de los Salmos tomó aproximadamente 1000 años para poder terminar de escribirse. Aproximadamente inicia 1400 años antes de Cristo y termina alrededor de
el año 400 antes de Cristo aproximadamente. Eso es lo que nosotros vemos dentro del rango temporal. Es decir, Dios utiliza todo este tiempo para hacer las cosas como siempre, a su manera. Conversábamos hace un momento con otros hermanos que los seres humanos tendemos a pensar que las cosas tienen que darse en los tiempos que nosotros consideramos adecuados. Y no entendemos que los tiempos de Dios son los perfectos, que la forma en la que Él lo hace es la perfecta y que nosotros no podemos decirle a Dios qué hacer. ¿Sí? Por lo tanto, algunas personas dirán, pero 1000 años, tomarse 1000 años para escribir un libro, el tiempo que Dios determine que debe demorar. El canon completo se escribió en mucho más. Y sin embargo aquí estamos con la bendición de tenerlo completo. Por lo tanto, a nosotros no ha de preocuparnos cuánto tiempo tomó, sino que debemos dar gracias a Dios porque lo tenemos. Y en nuestras vidas, aplicación práctica, aprender a dar gracias a Dios porque Él obra a su tiempo y a su manera en cada uno de nosotros. Martín Lutero denominó al libro de los Salmos como el corazón de la Biblia. Seguramente más de uno habrá escuchado de ustedes este término, ¿verdad? El corazón de la Biblia. Y esto es muy interesante en realidad, porque a lo que se refería Lutero es que si es que uno revisa y estudia la Biblia a fondo, va a encontrar que hay siempre asociaciones con el libro de los Salmos. Casualmente dentro de no casualmente, Dios sabe cómo hace las cosas, ha permitido que dentro del canon bíblico que nosotros tenemos del Salmo, los Salmos estén casi en el centro de la Biblia, ¿verdad? ¿Sí? Y ustedes pueden estudiar los evangelios, las cartas paulinas, los libros como el Pentateuco y otros históricos, además y poéticos, y centrarlo en el libro de los Salmos. Tan así es de interesante de este estudio que autores un poquito posteriores a Lutero, como por ejemplo el príncipe de los predicadores Charles Spurgeon, ¿sí?, nombró a una de sus obras fundamentales y más importantes, El Tesoro de David. El Tesoro de David es una colección de 3 libros que estudia básicamente el libro de los Salmos. Les comentaba en escuela dominical que cada uno de estos libros tiene algo más de 2500 hojas. Estamos hablando de que son alrededor de 8000 hojas de estudio solamente del libro de los Salmos. ¿Sí? Y desde ahí se pueden desarrollar muchísimas cosas. Yo le invito a usted que le gusta estudiar la palabra y está muy bien, pues denle un tiempito al libro de los Salmos. Realmente es extremadamente nutritivo. Muchos temas de importancia son topados en sus páginas, pero el día de hoy hemos sido llamados a explorar uno en particular, que está localizado en el Salmo número 139, y ustedes ya lo han podido inferir por la introducción que dimos hace un momento. Sin embargo, si ustedes son detallistas, han visto que el Salmo número 139 tiene un título distinto y no dice la palabra aborto. ¿Qué dice en la mayoría de sus Biblias? Dice la omnisciencia, la omnipotencia y la omnipresencia de Dios, ¿verdad? ¿Sí? Y es que aquí déjeme ser preciso con algo. La palabra aborto no se encuentra dentro de la Biblia. Si usted busca en las referencias o en las concordancias, usted no va a encontrar esa palabra de manera textual. ¿Cómo vamos a abordar el tema entonces? Básicamente desde el principio bíblico del carácter de Dios, es decir, cómo es Dios y cómo enfoca este tipo de cosas en la vida de las personas de una manera práctica. Es por eso que nos sentamos en el Salmo número 139, que nos habla de 3 atributos de cómo es el carácter de Dios y de cómo obra Él. Él es omnipresente, omnisciente y omnipotente. ¿Sí? Son 3 de varios, ¿verdad? Pero nos vamos a enfocar desde aquí. Así como además nosotros sabemos que Dios reveló su voluntad respecto a sus mandamientos en el Éxodo 20, en donde entre los 10 encontramos uno en particular: no matarás. Matarás significa quitarle la vida a alguien. Cuando nosotros hablamos del aborto, en interrumpir un embarazo, estamos hablándole básicamente de quitar la vida a alguien que ya lo tenía. Y seguramente ahí es donde vienen las conversaciones y los puntos de vista sobre desde cuándo se ve la vida. Lo vamos a ver hoy a la luz de la palabra de Dios. ¿Sí? Tenemos médicos entre nosotros aquí presentes. Espero no ser impreciso en los términos que voy a utilizar, pero lo importante realmente no es la estructura médica de esta situación, sino entender que el aborto es sinónimo de quitar vida, de matar. Por lo tanto, es pecado. Ante esta situación, hermanos, vamos a pedirle al Señor, y le hemos pedido al Señor, que nos dé luz para poder enfocar estos temas a la luz, justamente en la palabra de lo que Él nos está diciendo, cómo Él lo ve y cómo Él lo hace. Quisiera empezar entonces justamente por este primer punto importante, y vamos a mencionar 3 cosas que se dicen en torno al aborto. La primera de ellas: ¿desde cuándo se considera la vida? ¿Sí? ¿Desde la fecundación, cuando aparece el cigoto, o desde cuando lo llamamos feto? ¿O desde que nace? ¿Desde cuándo mismo vamos a entender la vida como vida?
Argumentos, hermanos, sobre este tema han ido y regresado en torno a esta discusión y en algunos casos se ha vuelto hasta bizantina. Ninguno de los postulantes a hablar de este tema ha estado interesado en escuchar la opinión del otro, sino que simplemente asume su posición como verdadera. Es por eso que les he mencionado que no queremos en este punto asumir una posición personal, ni mía ni de nadie, sino enfocarla a la luz de la palabra. En este sentido, hermanos, veamos qué es lo que nos dice la Escritura. Versículo 13, Salmos 139. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. La Nueva Traducción Viviente presenta este versículo de la siguiente forma. Tú creaste las dedicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Si observamos con atención, la palabra entraña se refiere a lo más profundo, a lo más básico, pues así es como Dios nos hizo. Dios nos formó, Dios nos tejió, desde lo más básico y oculto hasta lo más visible y público. ¿Acaso el cigoto no es la etapa más básica del proceso de la vida procreada? Entendiendo esto, sí, el cigoto básicamente como el óvulo fecundado y desde ese momento arrancando con la vida como tal, desde la parte más chiquita, desde cuando no sabemos qué está pasando, desde ahí ya está pasando algo milagroso. Y yo me pregunto, para quienes ya son madres, desde que cuando ustedes quedaron embarazadas, primero seguramente en ese momento no lo supieron un poco después. Segundo, ¿qué hicieron ustedes? Ustedes en su mente pensaron en que ese cigoto se iba a multiplicar, que las células iban a tomar forma, que iban a formar órganos y demás. ¿Ustedes autorizaron eso en su cuerpo? Y la respuesta es no. Eso simplemente sucedió porque jamás dependió de ustedes el desarrollo de ese bebé. ¿Sí? Que ustedes se nutran y demás es harina de otro costal, es otra historia. Pero el desarrollo del bebé siempre fue independiente. ¿Sí? Ninguno de nosotros mandó a formar los órganos de nuestros hijos, ninguno de nosotros les llamó a ordenarse, ni tampoco definió de qué manera se iban a ubicar uno tras de otro. El estudio de la medicina nos enseña que hay un orden lógico, ¿verdad? Todo se forma de acuerdo a un orden específico. En estos tiempos nosotros ya podemos revisar y dar seguimiento al embarazo de una persona con bastante facilidad. Sabemos en la semana X que se forma, en la Y cuánto y en la Z cuánto. ¿Sí? Y todo va pasando de una manera simplemente milagrosa. Y todo eso nunca dependió de la mujer, ni del hombre, mucho menos. Todo fue don de Dios. Es Dios quien está obrando. Entonces, hermanos, la respuesta a esta primera pregunta es sencilla. Sí, nosotros reconocemos la vida desde su punto más básico, desde que la fecundación se dio. Y así es como nosotros la entendemos, vida tal como la hemos de enfocar en este mensaje. Y si es que nosotros queremos darle además un poquito más de profundidad a esto, vamos al libro del profeta Jeremías, capítulo 1, versículo 5, también en el Antiguo Testamento, más allácito de Salmos. Antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes de que nacieses, te santifiqué, y te di por profeta para las naciones, le dice a Jeremías. ¿Y qué pensaremos nosotros? Que Dios solamente le conoció a Jeremías antes del vientre de su madre, a nosotros no, de ninguna manera. Dios nos conoció a todos desde antes incluso de que la vida haya empezado en la matriz de nuestras madres. Mucho antes aún. Amados hermanos, el nombre de cada uno de ustedes y su respectivo apellido, así como el mío, también estaban escritos desde antes de que nosotros nazcamos o siquiera estemos en los planes de nuestros padres. Ni siquiera ahí, antes de eso Dios ya lo había definido. Nosotros, en otras palabras, fuimos y somos parte del plan de Dios desde siempre. Y tenemos que entenderlo como tal. A la luz de estos hechos, ¿tengo acaso yo algún derecho de atentar contra una vida que ha sido ideada, planificada y concretada por Dios mismo? No. Yo no lo tengo. Y no hay nada que discutir ni entre nosotros y mucho menos con el autor de la vida. Yo no puedo discutir un tema que nunca dependió de mí. El Salmo 139, versículo 14 dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Hermanos, ¿cómo no hemos de regocijarnos como lo hace el salmista al reconocer que mi Dios me llamó desde antes? Que me conoció desde antes y desde que empezó a formarme se preocupó de cada detalle de mi formación. En cada instante y hoy sigue preocupándose de cada detalle de su vida y de la mía. A mí me parece fantástico. ¿Cómo no hemos de regocijarnos como lo hace el salmista también, reconociendo que maravillosas son sus obras? Ese es nuestro Dios, aquel que creó todo el universo,
Lo que vemos y lo que no vemos también nos crea a nosotros con el mismo nivel de precisión, con tanto amor y con más amor incluso. Al punto de que cuando caímos envió a su Hijo a morir por nosotros. Hermanos, este tipo de cosas deben sacudirnos fuertemente y deben llevarnos a reflexionar sobre la grandeza de un Dios que está obrando en todo lo que vemos y en cada uno de nosotros también. Ese es nuestro Dios. Por eso el salmista se regocija y lo proclama. Nosotros tenemos que proclamar lo mismo. Maravilloso es nuestro Dios que ha hecho estas maravillas. Vamos a pasar al segundo punto. Dice el mundo también, mi cuerpo, mi decisión. Seguramente han escuchado también esta frase. Esto implica, hermanos, que la vida que se ha originado dentro de una mujer le pertenece a ella, ¿verdad? No podemos definirlo de otra manera. Eso es lo que dice o está atrás de esta famosa frase. Veamos lo que la Biblia tiene que decirnos respecto a eso. Versículos 15 y 16 del Salmo 139. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una sola de ellas. Si ustedes se fijan, el estilo que ocupa el salmista es hablar en primera persona. Está hablando de sí mismo o como si fuera el bebé, ¿verdad? Desde el seno está hablando de lo que ha hecho. Dios me creó, Dios me hizo, Dios cuidó cada detalle. Desde antes estaba previsto que yo esté aquí. Y yo me pregunto, amados hermanos, ¿dónde queda entonces el tema de mi cuerpo, mi decisión? Yo aquí no le veo a la madre interactuar con Dios, diciéndole a Dios si quiere o no quiere tener a su hijo, sino que vemos al bebé básicamente ya como un adulto reconociendo que todo su proceso ha sido un don de Dios. Absolutamente un don de Dios. Es verdad que en esta etapa del embarazo el bebé depende de su madre de una manera fisiológica, así creo que es la palabra correcta, pero tanto el bebé como su madre dependen de Dios. Los dos. ¿Sí? Porque si Dios no bendice el vientre de la madre, pues no nace el bebé. Pero si Dios está obrando en todo esto, Dios está ocupado tanto de madre como del hijo. Nosotros, hermanos, cuando vemos todo esto, podemos dejar solamente el estudio ahí o dar un pasito, como lo hicimos hace un rato con Jeremías, más a fondo en esta afirmación. Salmo 24, versículo 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Por lo tanto, hermanos, si he de buscar yo propiedad de algo, debo entender que no la tengo, que la tierra y su plenitud, es decir, la tierra y todo lo que hay en ella, le pertenecen a Dios. Le pertenecemos a Dios. Todo esto es de Él, nada es mío. Yo ni siquiera existo ni soy sin Él. Por lo tanto, ¿cómo puedo pensar yo que una vida me pertenece a mí? Que mi cuerpo me pertenece a mí. Decimos mis cosas, mi Biblia, mi tablet. Hermanos, todo lo que usted tiene es encargado de Dios para usted, para que usted lo administre. Pero no es suyo. Tan suyo no es que cuando usted se muera no se lleva nada. Así de fácil es. Pero a nosotros nos encanta sentir que poseemos. ¿Sí? Y este tema de la posesión no solamente se da con las cosas, a veces lo queremos ejercer sobre la vida de las personas. Queremos ejercer posesión sobre los demás. Y este principio de pensar que mi cuerpo, mi decisión, es ejercer posesión, pensar que yo poseo la vida de un bebé, la vida de alguien más. ¿Qué situación y qué frase tan egoísta resulta por ser esta? Y es que, hermanos, perdón la frontalidad y la forma de expresar estas cosas, pero hemos acordado justamente con los hermanos que estos temas no se pueden tratar de otra manera. Tienen que decirse como la palabra de Dios nos enseña que son. Y cuando nosotros vemos que la palabra de Dios nos enseña algo diferente a lo que estamos profesando, debemos aprender a arrepentirnos y pedir perdón delante de Dios. Porque déjeme decirle nuevamente algo entre usted y yo, lo que nosotros creemos es irrelevante, lo que importa es lo que Dios dice. Yo tengo que aprender a sujetar mi voluntad y mi pensamiento a la voluntad de nuestro Padre. La vida es un don de Dios, es Él quien la da, es Él quien la quita. Nosotros no jugamos ningún rol sobre nuestras vidas y no podemos ni debemos pretender semejante situación. Hermanos, es un momento de reflexionar claramente sobre lo que el mundo enseña y sobre lo que en algunos lugares se predica versus lo que la verdad revelada de Cristo nos comparte y nos revela como tal
valga la pena la redundancia. Con esta afirmación, hermanos, podemos avanzar un poquito más. Del Salmo 139, versículos 17 y 18 dice: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. Nuevamente, el salmista no puede contener su emoción al ver la obra de Dios y reconoce sus pensamientos como pensamientos de bendición y que no son posibles ni de contar ni de dimensionar. La obra de Dios es incuantificable. La gracia y el amor que Él nos da obran diariamente en este mundo caído. De otra forma, este mundo no se podría sostener. Es Dios el que está sosteniendo todo esto. La palabra de Dios nos enseña que en Cristo, en el Hijo, las cosas fueron hechas. Por Él y para Él fueron hechas. Cuando nosotros estudiamos el Evangelio de Juan capítulo 1, nos queda muy claro quién es Jesús. Y fíjense que hablo en presente, no digo quién fue, porque Cristo vive y Cristo reina. Él es. Esto nos lleva al tercer punto para tratar en esta mañana. Se dice que el aborto no es un asesinato y mucho menos un pecado. Tercera afirmación escandalosa, y esta sigue en el ámbito cristiano. ¿Qué tiene que decirnos los versículos 19 y 20 de estas afirmaciones? De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. Sabemos, amados hermanos, que somos pecadores y que por ende pecamos todo el tiempo. Eso lo sabemos. Como sabemos también que lo que nos hace diferentes a otros pecadores del mundo no viene de nosotros, sino de la gracia y de la misericordia de Dios obrando en nuestras vidas. Es decir, que si nosotros cruzamos la calle y nos encontramos con otras personas, vamos a encontrar gente con la misma situación y condición de nosotros, humanamente hablando. Solo la sangre de Cristo nos hace distintos a los demás. Un sacrificio que no merecía, una obra que yo no hice y un resultado que yo no gané. Porque yo no he ganado mi salvación, no he hecho nada para recibirla. El problema del hombre, amados hermanos, es el pecado. Pues de no haber arrepentimiento, no podemos hacer absolutamente nada. Cuando nosotros, en lugar de arrepentirnos, empezamos a justificarnos y nos presumimos inocentes, entonces claramente nos hemos vuelto como los sanguinarios y blasfemos de los que habla esta porción bíblica. Sanguinarios porque justificamos la muerte de un bebé y la bendecimos, ¿sí? Algunos la ejecutan, ahí la sangre de esa vida pesa sobre esas personas. ¿Y cuándo nos convertimos en blasfemos? Cuando nosotros desobedecemos lo que Dios dice y bendecimos la muerte. Ahí somos blasfemos. Porque si Dios dijo no matarás, yo bendigo esa situación, automáticamente me he convertido en cómplice y en encubridor de un hecho terrible, como es el de quitar la vida a una persona que no se pudo defender. Y aun cuando pudiera defenderse, hermanos, no deja de ser lamentable. Pero nosotros no podemos dorarnos la píldora con medias tintas. Hermanos, resulta entonces que no solamente asesinamos, sino que tratamos de encubrirlo y disfrazarlo de verdad, para que el mundo lo reconozca, lo aplauda y lo avale. Qué terrible situación es la que estamos viviendo, amados hermanos. La carta a Santiago, capítulo 4, versículo 4, nos exhorta, porque no solo dice, sino que nos exhorta. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. El momento en que yo abrazo al mundo para socapar este tipo de doctrinas y vientos y blasfemias, automáticamente me hago enemigo de Dios. Hermanos, nosotros no estamos aquí para agradarle al mundo. Estamos aquí para agradar a Dios, para obedecer a Dios, para seguir los pasos del Maestro. Y si eso significa que el mundo me señale de fundamentalista o de cualquier otra cosa similar, pues que lo hagan. Que nos digan lo que quieran. Pero nosotros no estamos aquí para agradarles a ellos, sino solamente a Dios. Llegado el momento del juicio, cuando Cristo regrese y tengamos que rendir cuentas, veremos qué tienen que decir los que nos señalaron. ¿Y qué tendremos que decir nosotros si es que permanecimos fieles y firmes en la fe, como Cristo nos enseñó?
Usted elige de qué lado quiere estar. Hermanos, no trate de romantizar el pecado. Cuando uno lo mastica, cuando uno mastica el pecado, cuando uno lo romantiza, cuando uno lo medita, lo racionaliza. Y usted le va a encontrar la vuelta para encontrarlo aceptable. Definitivamente lo va a encontrar porque somos buenísimos para hacer eso. Somos los reyes de las excusas, amados hermanos. Y eso tiene que llamar nuestra atención. Como hijos de Dios, debemos recordar que no estamos aquí para coquetear y agradar al mundo, sino para evidenciar su condición y su necesidad de Dios. Para nosotros, la consecuencia del pecado fue pagada por Cristo, por la sangre de un inocente. Y eso es todo lo que le da sentido a lo que hacemos. Por eso hablamos de la autoridad de Cristo, por eso predicamos a Cristo. Por eso señalamos las cosas que son malas como malas, así de simple. Pero no podemos creer que podemos seguir viviendo en la condición en la que vivimos de agentes secretos, bendiciendo todo lo que el mundo hace sin levantar nuestra voz para decir que eso no es verdad, amados hermanos. Finalmente, no podemos dejar de mencionar a quienes en lugar de condenar el pecado, lo aconsejan y ayudan a cometerlo o a encubrirlo. En otras palabras, a ser cómplices y encubridores de esta atrocidad que afecta, como ya dijimos antes, anualmente a 73 millones de vidas. Sí, hermanos, no se trata solamente de asentir, sino que a veces el silencio también nos convierte en cómplices de estas barbaridades. Los versículos 21 y 22 dicen: ¿No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen? ¿Y me enardezco contra tus enemigos? Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Quien actúa como cómplice y encubridor, hermanos, es tan culpable como el que cometió el pecado. ¿Sí? Tapar nuestra condición y pretender defender a quienes han ofendido a Dios para hacerlos parecer legal y terrenalmente inocentes, nos ayudan a compartir la misma pena en conjunto. ¿Sí? Cogidos de la mano, vamos juntitos en esto. Hay autores materiales, pero también hay autores intelectuales de estas barbaridades. La primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 10 dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Cuando yo le convenzo a alguien de que no pecó al haber cometido esta situación, automáticamente estoy diciendo esto. Estoy diciendo a Dios: no, él no ha pecado. Y en ese momento yo le digo a Dios que es mentiroso. Porque Dios dijo que matar era pecado y yo lo encubrí. Y yo traté de dorarle la píldora a la persona para que no sienta que lo hizo. Le he dicho a Dios mentiroso. Y su palabra no habita en mí. A veces, hermanos, nosotros pensamos que la palabra de Dios está solamente para ponernos algodones y cotonetes. Pero la palabra de Dios puede ser extremadamente áspera y fuerte cuando nos confronta en nuestra naturaleza de pecado, cuando nos arde. Y así tiene que ser. ¿Cómo no nos va a arder una herida abierta? El pecado es una herida abierta en la vida de las personas. Y nosotros no podemos dejar de reconocer esa condición que tenemos. De ahí, hermanos, que para evitar estas prácticas y estas cosas que tantos nos sacuden, la palabra de Dios también nos vuelve a aterrizar para decirnos qué debemos hacer. Versículos 23 y 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Ante el pecado de matar, hermanos, no podemos sino arrepentirnos como de cualquier otro. Permítame recordarle que el pecado para Dios es ofensa. Por lo tanto, a Dios le da igual si usted roba un banco o si le miente a su mamá. Igual es ofensa para Dios. Asesinar también es ofensa para Dios. Obviamente trae más consecuencias, esa es otra historia. Pero el pecado es pecado. Y es importante que usted y yo conozcamos cuál es la posición de la iglesia respecto a estas cosas. Y la iglesia no puede llamar a las cosas de otra forma que no sea por su nombre. Así como se llaman, así las vamos a llamar. Sí, sin amor, sí, sin juicio, porque nosotros desde aquí no estamos para juzgar a nadie, sino para motivar al arrepentimiento en nuestras vidas. Si hemos pasado por situaciones así, si conocemos a alguien que ha pasado por situaciones así, no estamos aquí para sablearle a golpes, sino para presentarles el amor de Cristo e invitarles al arrepentimiento, para compartir un evangelio que redarguya sus vidas y les lleve a sus pies.
Ese es el objetivo de todo esto. Nosotros no estamos aquí para condenar absolutamente a nadie, porque no hay nadie que pueda condenar a otros debido a nuestra condición de pecado. Estamos aquí exclusivamente para dar gracias por el amor y la misericordia de Dios manifestados en su gracia. Amados hermanos, esta posición de iglesia debe ser reconocida siempre como lo que hemos querido construir, sobre lo que buscamos hacer. Si nosotros analizamos con frialdad, resulta, amados hermanos, que la locura de la sociedad es apabullante. En la actualidad, tiene más peso el futuro de una mascota que la vida de un bebé. Sí, porque los grupos, y buena parte de los grupos que defienden a rajatabla lo que consideran derechos de las mascotas, condenan y atacan a quienes defendemos la vida por delante de cualquier cosa. Son universos que se están cruzando, tal vez no todos, pero hay varios grupos y de los más recalcitrantes. No importa, tú decides sobre la vida del bebé, pero cuidado, y le topas de ese pobre perrito. Y ojo, yo estoy a favor de cuidar la vida también de las mascotas, ¿no? Pero ¿cómo podemos pensar que la vida de una mascota es más importante que la vida de un ser humano? No tenemos el mismo nivel, amigos. La creación fue hecha de una forma específica. Dios creó los animales y vio que eran buenos, pero cuando creó al hombre dijo que era muy bueno, que era bueno en gran manera. No es igual. No somos iguales. Pero nosotros no solamente les hemos equiparado, sino que además hemos puesto al hombre por debajo. Y luego nos preguntamos por qué la sociedad está como está. ¿Qué esperábamos que pase? Si volteamos todo, si dañamos todo. Esa es la condición a la que nos vemos obligados a enfrentar todo el tiempo. El juicio es duro para quienes no se arrepienten de sus pecados, es verdad. Y mucho peor si aparte de eso los encubres y tratas de defender estas causas como justas. No podemos pretender escondernos de Dios, hermanos, y creer que su juicio no nos alcanzará. El Salmo 139 también, pero antes, en sus versículos del 7 al 12 dice: ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiese a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra, me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Dicho de otra forma, yo no me puedo esconder de Dios. Y si han notado que a veces hay áreas en nuestras vidas que tratamos de esconder de Dios. ¿Sí se han dado cuenta de eso? Cuando nosotros sabemos que estamos pecando, pero ocultamos esa partecita por acá para seguir trabajando en las otras, estamos diciéndole a Dios: no, aquí no me puedes encontrar. Aquí tengo mi guardado. ¿Quién recuerda el pecado oculto de Acán en el tiempo de Josué? ¿Sí? En el tiempo de Josué, Dios les dijo a Israel que tenía que arrasar con un pueblo y conquistarlo y no tomar nada por botín. Resulta que al buen Acán se le ocurrió la buena idea de guardar una parte del botín para sí mismo y lo escondió debajo de su tienda. En la siguiente batalla de Israel, Israel perdió. Y en la subsiguiente vuelve a perder. Y entonces Josué llega a los pies de Dios y dice: Señor, ¿qué estamos haciendo mal? Tú nos prometiste que ibas a ir delante de nosotros. ¿Por qué nos están ganando? Es sencillo, alguien pecó dentro del pueblo. Yo les mandé a hacer esto e hizo lo contrario. Busquen para ver quién fue. Y encontraron a Acán, y Acán confiesa, y Acán tenía escondido parte del tesoro que sacaron de aquella conquista. Hizo lo que Dios le dijo que no hiciera. No se dio cuenta lo que dice la palabra de Dios, lo que Dios mandó. Yo no me puedo ocultar de Él. Yo le invito, hermano y hermana, a que usted examine su interior. Cada uno de nosotros, no hoy, diariamente, y que veamos qué cosas están pasando en mi corazón que yo he tratado de ocultarle a Dios. Porque esas cosas son las que no le permiten desarrollarse a usted y que tampoco nos permiten desarrollarnos como cuerpo, como iglesia. Porque como algún rato también predicamos y enseñamos, cuando yo me machuco el dedo, yo digo que me golpeé, no digo que el dedo se golpeó, porque el dedo es parte del cuerpo. Y si me duele el dedo, no hago las cosas igual. Y si me rompo la uña, no hago las cosas igual. Hermanos,
Es vital que aprendamos a reconocer cuál es nuestra condición delante de Dios primero y a ponernos a cuentas y a resolver esa cosa que hemos tratado de encubrir. Porque a veces pensamos que el encubrir solamente es para los pecados que consideramos grandotes. No, el encubrir es cualquier cosa que ofende a Dios y que yo sigo y persisto en esa actitud, aun cuando sé que es pecado. ¿Y saben qué? El pecado no tiene justificación. No importa lo que le haya hecho su vecino, no importan las circunstancias de lo que hayan dejado de hacer. Si usted peca es su responsabilidad. Con la consecuencia de que nos va jalando a todos. Hermanos, este y cualquier otro tipo de pecado tienen la misma dinámica. Se meten, ingresan, nos infectan y nos destruyen. ¿O ustedes creen que la racionalización y normalización del aborto nació así de la nada? Empezó como una situación chiquitita, que nadie se dio cuenta y de pronto se volvió una bomba, una noticia, una situación llamativa. En este sentido, hermanos, es imposible que nosotros no pensemos en lo que dicen los tabloides, lo que dicen las noticias. Seguramente ustedes habrán leído varias de ellas en diferentes momentos. En el año 2024 se discutió aquí en el Ecuador la legalización del aborto. ¿Y saben qué? Se puede volver legal, pero jamás será moral y nunca dejará de ser pecado. El mundo va a bendecir esas cosas, ¿sí? Y es que a la luz de que las vidas se comprometen y se pierden, y no sé, claro, y las vidas de los bebés, ¿quién cuenta esas vidas? ¿Quién decide quién es más humano que el otro? ¿O qué vida sirve y cuál vida no sirve? Hermanos, mientras el mundo corra, ustedes van a ver la degradación del mundo cada vez mayor. Y la legalización de las cosas que a Dios le desagradan va a seguir sucediendo. Claro que la palabra de Dios nos manda a sujetarnos a nuestras autoridades, pero con un límite. El límite que no transgrede la voluntad de Dios. Cuando hay algo o alguien que se levanta y que se vuelve legal atrás de una cosa que Dios no dijo, yo no tengo la responsabilidad de sujetarme a ello. Yo tengo la responsabilidad de confrontar esa oscuridad con la luz del Evangelio y de decir las cosas como son y de afrontar las consecuencias de eso, porque eso puede significar la cárcel para quienes digamos lo contrario, pues iremos felices a la cárcel por amor a Dios. Porque es preferible vivir del lado de la verdad encarcelado que morir eternamente en la mentira. Y mucho menos ser cómplices de ese engaño hasta la actualidad. No hay momento, hermanos, más sublime en la vida que el de la persona que, habiendo caído a los pies de Cristo, se avergonzó y se arrepintió de su pecado, y que encuentra a Dios con los brazos abiertos, listo para darle su gracia y su misericordia. Ahí, y solo ahí, hay perdón, restauración y salvación. Hoy la iglesia de Dios debe levantar su voz, no para protestar en las calles, porque no se trata de eso, sino para proclamar a Cristo su verdad y que la luz eterna de Él ilumine a la humanidad que se encuentra sumida en su tiniebla y en su propio pecado y entenebrecimiento. Solo la luz de Cristo nos permite ver la verdad detrás del engaño y nos lleva a reconciliarnos con Él. Como iglesia, hermanos, oremos. Oremos mucho para que Dios no nos permita permanecer indolentes y silenciosos ante todo lo que está ocurriendo. La vida le pertenece a Dios y Él es el único que puede disponer de ella. El Evangelio de Juan capítulo 14 versículo 6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La vida tiene diferentes acepciones, pero cualquiera de ellas le pertenece solamente a Dios. Yo les invito, amados hermanos, a que reflexionemos y veamos cualquier cosa que usted escuche en el mundo a la luz de las Escrituras. Pero seamos firmes, seamos radicales, como Dios nos enseña ser cuando defendemos el Evangelio. Amén. Oremos. Padre de gloria, gracias por darnos la bendición de poder abrir tu palabra con libertad y de poder topar estos temas, Señor, que son tan difíciles y tan duros, porque la sociedad los ha vuelto así. Yo te pido perdón, Señor, porque nosotros hemos sido parte de esa sociedad que romantiza el pecado y que busca mirar a otro lado, desentendiéndose de la realidad dolorosa de un mundo que cada vez más se deteriora y se degrada. Señor, yo te pido perdón por la forma en la que cada uno de nosotros ha contribuido para esa degradación. Y te pido por favor que nos ayudes, Señor, a buscar de ti, para sinceramente, Señor mío,
corregir nuestras vidas y hacerlo de una manera diferente. Padre, ayúdame y ayuda a mis hermanos a escudriñar sus corazones, mi corazón, y que de esa manera, Padre Celestial, cada uno de nosotros pueda glorificar y honrar tu nombre como tú te lo mereces, Señor, como tú has dictaminado que se dé. Hace pocos minutos cantamos una alabanza y una adoración preciosa. Padre, yo te pido que nuestras vidas no se queden solamente en alabarte con los labios, sino que realmente vivamos de una manera que cante de tu amor, de tu gracia y de tu misericordia. Que se levanten los varones, que se levanten las mujeres y que se levanten los niños. Que nos levantemos como iglesia para proclamar tu evangelio, para rebelarnos contra el pecado y para gritarle al mundo que tú y solo tú eres la verdad y la vida. Gracias, Padre Celestial, por este tiempo. En Cristo Jesús oramos con gratitud. Amén y amén.